La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Bueno, que el Señor les bendiga esta noche. Amén. Esta noche vamos a tocar el tema de la posesión demoníaca y el proceso de liberación en términos generales. La próxima vez que nos reunamos, vamos a hablar sobre cómo vamos a ministrar liberación en Génesis, en nuestra iglesia. Son dos temas completamente relacionados, pero distintos. Entonces, vamos a mirar el tema de la posesión con mucha calma, voy a ir con calma, sin prisa, y si no terminamos esta noche, lo continuamos la semana que viene, porque lo importante es que lo agarren y que lo entiendan, porque hay mucha confusión sobre la posesión demoníaca, ¿verdad? Muy bien. Carlos, ¿nos puedes presentar en oración esta noche? Amantísimo Dios Padre, Padre, te damos gracias, mi Dios Padre. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este hermoso día que tú nos has dado, mi Dios Padre, para poder venir a reunirnos, Padre, en hermandad, Padre, escuchar de tu palabra, mi Dios Padre, aprender tu palabra, mi Dios Padre. Sí, Padre, permita, mi Dios Padre, que tu palabra entre en nuestros corazones, Señor Padre, en nuestra mente, Padre, que el Espíritu Santo nos redarguya, mi Dios Padre, para que podamos tener comprendimiento, Padre, de tu mensaje, de lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas, mi Dios Padre, de lo que tú quieres que proyectemos para nuestros hermanos allá afuera, mi Dios Padre. Padre, te pedimos, mi Dios Padre, que permita que aquellos que no han llegado todavía, mi Dios, puedan llegar, mi Dios Padre. Y si no es de ser así, mi Dios Padre, pones ángeles en su camino, mi Dios, que les pongan tu palabra, mi Dios Padre, y puedan tener ese compañerismo, mi Dios Padre. En el nombre sagrado. En el nombre de Jesús. Amén. Este tema es crítico, es importante para nosotros como iglesia cristiana porque vivimos en una época donde supuestamente domina la razón, la lógica, la ciencia, y no se supone que estas cosas sean reales y que no existan, ¿verdad? Pero el fenómeno es paradójico porque en la medida que enseñamos eso, en nuestra sociedad y en nuestra cultura se fomenta las artes del ocultismo, la nueva era, la santería, el espiritismo, ¿verdad? Todas estas cosas siguen aumentando en una época donde no se supone. Y estas cosas han permeado en las iglesias cristianas, católicas, protestantes, o lo que sea. Y entonces hay una mezcla, ¿verdad? De todas estas cosas. En nuestras iglesias hay una mentalidad bien confusa sobre qué es qué. Vamos a mirar, vamos a hacer una vista panorámica de lo que dice la Biblia, porque de ahí es que tenemos que partir, y vamos a dar ejemplos concretos para que ustedes vayan viendo. Y como les dije, terminamos, esta es la primera parte, el próximo estudio es la segunda parte. Vamos a mirar la posesión demoníaca y qué es, cómo uno hace un diagnóstico, cómo sabemos que alguien está poseído, la diferencia entre exorcismo y liberación, y entonces al final, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito sobre el cuidado de los que están liberados. Vamos a empezar con algunos versículos bíblicos. Marcos, capítulo 1, versículo 39. Marcos capítulo 1, versículo 39. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Y predicaba en las sinagogas de ellos en todos Galilea y escuchaba No, y echaba. y echaba fuera los demonios. All right. Aquí estamos viendo a Jesús echando fuera demonios. Lo que queremos es mirar y que ustedes observen que Jesús acostumbraba a hacer esto en su ministerio. Para él era normal. Y no solamente para él. Vamos a buscar ahí mismo en Marcos, el capítulo 3,
Y alguien quiere a versículos 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. No solamente Jesús lo hacía, capacitó a los otros 12, los entrenó, los apóstoles, para que ellos también lo hicieran. Pero no solamente son los 12 apóstoles. Vamos ahí mismo en Marcos a mirar el capítulo 16 y vamos a leer versículos 17 y 18. ¿Lo puede leer? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Sí. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, Jesús lo hacía, Jesús echaba fuera demonios, los 2 apóstoles echaban fuera demonios y ahora todos los creyentes, todos los que creyeron y fueron bautizados también. Eso significa todos ustedes, todos nosotros. Usted dirá, ¿cuál es la importancia de eso? Porque en la Iglesia Católica Romana, especialmente cuando vayamos a hablar del exorcismo, el único que puede echar un demonio hacia afuera es el exorcista. Y ese está bajo orden del obispo. El sacerdote es la única persona que lo puede hacer con autoridad del obispo. Hay una gran diferencia entre cómo los protestantes lo hacemos, y por eso nosotros hablamos del ministerio de liberación. El exorcista es una persona. Quiero decir eso porque sé que hay algunos hermanos católicos romanos en medio de nosotros y no quiero que se me confundan, ¿verdad? Aquí, nosotros mirando a Jesús, todos estamos autorizados y todos tenemos la potestad de echar fuera demonios. ¿Cómo ocurre eso y lo demás? Vamos a mirar. ¿En la Biblia hablan del exorcismo como tal? ¿O de liberación? Echar fuera. Efraín, vamos a esperar a llegar aquí. Pues voy a explicar la diferencia y vamos a ver lo que dice la Biblia. Y ustedes van a ver lo que es un exorcismo versus lo que es liberación. ¿Está bien? No hay ningún problema. Lo que sí yo creo que ustedes sepan, y en esto la Iglesia Católica Romana y nosotros estamos de acuerdo, aunque a ustedes no les parezca, el exorcismo no es muy común. La persona endemoniada no es común. Eso es raro. Existe, vamos a hablar de eso, cómo se da, y la semana que viene vamos a hablar de si eso llegara a suceder en nuestra iglesia, cómo manejarlo. ¿Ah? Pero hay una razón por la cual no es común, y vamos a hablar de todo eso en el proceso. Pero ¿por qué todo el mundo habla de demonios y posesión demoníaca y todo el mundo está paranoico con la cosa? Bueno, prácticamente esto es algo bien olvidado, pero en los años 70 empezaron una serie de películas, especialmente en el 73, una que se llamaba El Exorcista. Y eso popularizó esto, y la Iglesia Católica Romana comenzó a adiestrar a la gente a derecha e izquierda, y los protestantes también. Ahí es que surgen estos ministerios de liberación, que antes no, en las iglesias no se veía. O sea, que ustedes sepan que esto es mercadeo, con películas y televisión y mucha propaganda y mucha cosa sensacional. Usted no puede prender un televisor si no ve vampiros y zombies y extraterrestres y cuanta cosa hay, ¿verdad? Y es la realidad. O sea, que usted sepa que es más la propaganda que la realidad. ¿Ah? Hay mucha gente sugestionada, afectada con todas estas cosas. Hay gente que se asusta. Hay gente que es intimidada y es una lástima. Después hablamos un poquito de eso. Son muchas de las cosas que vemos en la televisión no es. Y lo lamento por los protestantes, pero muchas de las cosas que ustedes ven en las campañas evangelísticas tampoco son. Sorry. Hay mucha gente
¿verdad? Así como hay evangelistas que sanen y que los enfermos, pero le pagaron para que se sanaran, ¿tú sabes? Y eso pasa con esto. Yo no estoy tratando de negarlo porque están viendo que Jesús echó fuera demonios. Los apóstoles echaron fuera demonios. Y todos nosotros se nos dio autorización para echar fuera demonios. Eso es real. ¿Está bien? Es real. Lo que yo quiero que ustedes sepan que vivimos en el 2018 y vivimos en otra época. Vivimos en otra época. La época de la propaganda, el mercadeo, la televisión, los medios de comunicación, lo del internet y cuantas cosas. Metas en Google, olvidé esto para que usted vea todos los videos que hay. Y es horrible. Pastor, pregunta, pero que tenemos el potencial es una cosa, pero eso conlleva también una preparación para poder hacer una cosa así. No cualquier persona puede simplemente ir y hacer una cosa así, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que Jesús se pasó 3 años enseñando a ellos y los capacitó. Y uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra iglesia es que mucha gente no sabe qué es esto, cómo hacer. Y por eso estamos hablando de eso. Se supone que cada cristiano sepa, pero la verdad es que no sabe. El enemigo toma ventaja de eso también. Gente nueva, los neófitos, recién convertidos, están en gran desventaja porque no saben lo que es esto. No saben la autoridad que tienen, cómo manejarlo. Cuando uno lo mira después con calma, se da cuenta que no es gran cosa, pero al principio uno se intimida. Disculpe, pastor. Ahora mismo a mí se me ha vuelto un nudo en la cabeza con relación a lo que usted acaba de decir. Con relación a la liberación, todo esto, pastores Sí, que oran por la persona y se sanan, sí, salen a YouTube, lo que sea, sí. pero dice usted que se paga, se sana porque se paga. Sí. ¿Cree usted que, no sé, que una oración no puede sanar a... Oh, yo no dije eso, no, claro, nosotros oramos en la iglesia nosotros por sanidad. No, yo sí estoy diciendo. Y se ha visto muchos milagros en nuestra iglesia. Claro. De cómo Dios ha obrado en muchos hermanos. Sí. Incluyéndome a mí en lo personal. Sí. Dios Yo- hace esto y mucho más. Porque Dios dice que se vale de lo más vil para avergonzar a los sabios. Ajá. Eso es cosa utilizada. Ya, por eso voy con calma, no quiero que nadie malinterprete, pero la verdad es que vivimos una época de propaganda y cuando la gente se quiere hacer famosa o hacer dinero, fabrican estas cosas, las fabrican. Ay, de ellos. ¿Está bien? Entonces, por eso se crea la confusión y la gente no sabe qué es de verdad y qué no es. También por eso mismo usan lo que es los medios de Comunicación. YouTube, you know, Yeah. que se expanda como para Sí. visitarlo más. Sí. Por ejemplo, la gran confusión. El enemigo nos ataca a nosotros con lo que hemos hablado las últimas 2 semanas, la opresión demoníaca. A todos nosotros como cristianos. Hay cristianos bajo opresión, pero no están poseídos. Y lamentablemente estas personas que ustedes ven en YouTube y en cuantos sitios hay, están ministrándole a cristianos que están oprimidos, pero si usted se da cuenta, no es posesión. Y entonces ahí tenemos un gran problema. Ya estudiamos bíblicamente por la palabra que no es posible que un cristiano que haya nacido nuevo, lleno del Espíritu Santo, esté poseído. Poseer a alguien significa que es propiedad de él, ¿verdad? Y tú y yo no podemos ser poseídos por el Satanás ni ningún demonio. ¿Por qué? Porque somos posesión de Cristo. Le pertenecemos al Señor. No es posible. Entonces estas son las confusiones bíblicas y teológicas que hay, ¿verdad? Y yo no me pongo a orar liberación por un hermano que está oprimido, pero yo estoy claro que no está poseído. Una hermana puede estar bajo un ataque profundo de un demonio, pero no quiere decir que está poseída. Y en esos ministerios cruzan esas cosas. Usted se da cuenta que están ministrando liberación a gente oprimida. Y eso crea confusión. La gente se cree que hay demonios en la iglesia, que se me va a meter el demonio,
que yo no me atrevo a ir por querer la confusión. Por querer la confusión. O sea, que si una persona está orando por liberación, voy a ponerle usted, y usted no está poseído, está en vano. O sea, una oración en vano. Ya. Si el hermano me dice, pastor, creo que el Señor me está mostrando que usted está bajo presión, yo no tengo problema con eso. Pero no puede decir que estoy poseída porque Es propiedad de Dios. imagínate. Ni a ti tampoco. No dejes que nadie te diga eso si tú estás en Cristo. Disculpe. Y en los casos de cristianos, es decir, personas, no voy a decir cristianos, pero personas que se han bautizado, que han recibido en la conversión, que llevan doble vida. Por ejemplo, yo conozco personas que se han bautizado, van a la iglesia los domingos y usted lo puede encontrar en una discoteca con su esposa teniendo más mujeres por ahí. Yo he vivido eso, a mí no en República Dominicana. Usted ve, tomando, entonces cuando uno le dice, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? Dios lo ve todo. Dios me perdona porque nadie tiene que juzgarme a mí. A mí el único que tiene que juzgarme es Dios. ¿Ve? Entonces, ese tipo de personas, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Eso es un anatema? ¿Eso es una... Sobre mencionamos que es presión, ¿te acuerdas? Sí. El enemigo te está poniendo presión y el ataque es externo, pero también hay una segunda dimensión, esta es la primera, de esto, y es que, ¿te acuerdas que le hablábamos de que nos quiere quebrantar la voluntad? Que nos rindiéramos. Y lo que hacía el enemigo era edificar una fortaleza dentro de nosotros, en cómo nosotros pensamos. De esta manera nos controlan. No es posesión, pero si cedimos en el área sexual, como eso, y hay gente que tiene unas adicciones profundas, ¿está bien? Y es porque tiene una influencia demoníaca. La persona no está poseída. Usted debemos entender que una cosa es posesión, es decir, poseída, y una cosa es ¿qué? Tentación. Opresión. No, la tentación es otro nivel. La tentación le ocurre a todos los cristianos porque dice la Biblia que somos tentados de adentro, de nosotros mismos. Nuestras pasiones desordenadas y lo demás. Eso es normal. Pero este es otro nivel. Ahora estamos bajo presión demoníaca. Cuando los demonios nos atacan a los cristianos. ¿Bien? Y estas dos cosas pueden ocurrir. No solamente con la cuestión sexual, las drogas, el alcoholismo, hay personas que están atados, tienen una debilidad, pero es porque están pecando en el mundo, se abrieron a esta influencia y ahora tenemos una situación. Sí, estas personas necesitan liberación de esto, pero la persona todavía no está poseída, no es poseída. Yo lo que quiero es que vean la discrepancia de una cosa y la otra. Por ejemplo, si la persona se arrepiente, se mete en ayuno y oración, aplica la sangre de Cristo, esta persona puede quedar liberada. Sí. Pero mientras se siga mintiendo, nadie me diga nada, que yo estoy bien aquí. Bueno, el único que te está mintiendo es el diablo. La mentira es del diablo. Tú no estás hablando verdad. El fruto no es la verdad. Tenemos un pequeño problema. ¿Okay? El problema es que esto puede lucir como posesión, pero todavía no es. O sea, una pregunta, pastor. Uno puede tener un enfrentamiento contra un ser humano y que ese ser humano no esté poseído, pero esté liderado por un demonio. Sí, aquí. Hablamos de... Es que usted no está. El último estudio bíblico era de eso. Fortalezas. Ya, ¿está bien? Ellos edifican estas fortalezas dentro de tu mente y la mía, y tus emociones, y esa persona, si el demonio dice brinca, brinca. Es como un robot del demonio. Ya. Cuando las personas se obsesionan con algo y no pueden dejar de pensar en eso. ¿Está bien? Y lamentablemente eso ocurre. Ok, pero eso fue el estudio de la semana pasada. ¿Pero está bueno? Gracias por el repaso. ¿Perdón? Gracias por el repaso. Ok.
Posesión es otra cosa. Vamos a explicar la posesión. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién habita en tu espíritu? Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Para el Espíritu Santo morar aquí, Él tuvo que regenerar, recrear tu espíritu, porque tú estabas muerto espiritualmente. Ese es el nuevo nacimiento. Y el Señor te hace que tú nazcas de nuevo para Él habitar en ti. ¿Okay? Por eso todo tu ser se convierte en el templo del Espíritu Santo. Pero la posesión es interesante. El demonio posee tu cuerpo. Pero no tu alma ni tu espíritu. ¿No puede? Bueno, no puede porque si tú tienes el espíritu. No. Esto fue un ejemplo para que ustedes vieran lo que le pasa a un cristiano. Pero los cristianos no podemos estar poseídos. Esto le pasa a los no creyentes. La posesión demoníaca le pasa a los no creyentes. No hay espíritu vivo, porque no han regenerado, no han sido nuevo, y habita tu cuerpo. Y la cosa es que cuando se mete ahí, nadie lo sabe. Está escondido. Vamos a hablar del proceso ya mismo, para que ustedes vean todo el proceso. Yo les voy a contar lo que la película no le cuenta. Pastor, pero había explicado también que aunque sea no creyente, pero la persona no le da permiso, no puede ser poseído. Sí, Vilma tiene razón. En otras palabras, una de las razones por las cuales esto no es común, la Biblia dice que todo el mundo está bajo el enemigo, la influencia de Satanás. Pero no dice que todo el mundo está poseído, porque Dios nos dio libre albedrío. No solamente a los cristianos, a los no cristianos. Y para estar poseído, tú tienes que haber accedido, darle paso a esto. ¿Cómo eso ocurre? Vamos a hablar ya mismo. Ustedes han visto las películas que el diablo habla y dice, es mío. Y el exorcista dice, sal de él. No, es mío. Y yo voy a explicar por qué dicen eso. Porque es verdad, dicen eso. All right. So, ¿están listos? En el comienzo de este proceso tiene que haber no solamente alguna influencia, sino complicidad. La persona tiene que acceder, estar de acuerdo, permitirlo. Y miren lo que sucede. Puede ser que se exponga jugando con el Ouija board. Eso no es un juego. ¿Qué es eso? Una trampa. Es un supuesto juego donde tú consultas a un espíritu que te va a hablar. La Ouija. ¿Por qué hay complicidad? Porque la Biblia te dice que no consultes a ningún espíritu, ni a los muertos, ni a nada. Se supone que tú vayas en oración, en consulta a Dios. Tú estás en plena rebelión y desobediencia. Y cuando tú te pones a jugar eso, tú estás de acuerdo que el espíritu tenga influencia sobre ti. Sí. Tú lo aceptas. A la gente le parece algo inocente, pero inocente o no, lo aceptaste. Por eso, cuando hay el caso de posesión y alguien viene a echarlo afuera, el espíritu dice ¿qué? No, este es mío. Él me llamó. El demonio tiene un reclamo legal. Y a menos que la persona cancele eso, rechace eso, no hay quien saque el demonio. Oh, yo pensé que había visto una más. Oh, perdón. Lo que pasa es que, o sea, pero eso... Yo jugué Ouija cuando era chamaquito y salía corriendo y me asustaba y todas esas cosas. Yeah. Pero, pues, que Dios me perdone por ignorante. En el momento que uno se bautiza y uno acepta al Señor, todo eso queda afuera, ¿no? Yeah. Me voy a estar condenando para
So, vamos a ir. Vamos a ir con calma con eso. Hay gente que juega con Ouija board y no le pasa nada. Por protección divina, a lo mejor eres alma de salvación. Eso está en las manos del Señor. Y Él determina eso. Yo no le recomiendo a nadie que juegue con fuego, porque te puedes quemar. Pero la verdad es que ocurre eso. Segundo, lo que dijo Efraín. Mucha gente no entiende. El mejor exorcismo que hay es venir a Cristo Jesús. Es el nuevo nacimiento, es salvarse, es convertirse. Jesús dice, el que yo haga libre es verdaderamente libre. Se rompen todas las cadenas. Eso no importa si tiene un demonio o una legión. Si alguien viene a Jesucristo, es libre. Entonces, ese comentario teológico es claro y profundo y contundente para que ustedes entiendan por qué los cristianos no podemos estar poseídos. Porque Cristo nos hizo libres. No podemos mandar con esos mitos y todos esos embustes y todas esas supersticiones en la cabeza. Cuando yo les digo que esas cosas se han metido en la iglesia, se han metido en la iglesia y son puras supersticiones. Fanny. Pastor pregunta, ¿y si por ejemplo una persona se ha bautizado, ha aceptado al Señor y eso, y en la ignorancia de su camino, se ha alejado de las cosas de Dios y entra en algo así, ¿está en riesgo sí de ser poseído? ¿O como quiera tiene la cobertura del Señor en un punto? Eso depende, Fanny. La semana que viene vamos a estar hablando cómo ministrar la liberación a las personas en la iglesia. Y uno de los problemas que tenemos en la iglesia es que hay quien pasa al frente, acepta al Señor, se bautizan supuestamente, pero nada ha ocurrido. Ellos quieren ser miembros de la iglesia. Esa gente no ha nacido nuevo. Sí, esa gente es susceptible. Y por eso yo me paso evangelizando los de la iglesia. Y la gente a veces me dice, pero ya yo me bauticé. Yo me bauticé cuando yo tenía 9 años. Bendito sea el Señor. Y uno tiene que insistir y la gente no lo entiende. ¿Verdad? Esto no es por tradición ni por costumbre, esto no es una ceremonia. Hay que nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Si no tenemos esa experiencia, tenemos un problema. Y ahí es que se da cuenta. Hay gente que es bautizada y nada le pasa, Fanny. Pero hay gente que se bautizó y ¡boom! Le pasó. Y la gente se pone a pelear. ¿Pero por qué? Si los dos nos bautizamos. Sí, pero Dios mira el corazón. Uno tuvo una experiencia, el otro no. Esa es la explicación y esa es la diferencia entre una y la otra cosa. Hay gente entonces que ve a alguien así y dice, ¿ves que los cristianos pueden ser poseídos? Pues que nunca nació de nuevo. No confunda una cosa con la otra. No solamente el Ouija board ese, sino hay gente que participa en la brujería, en la santería, en el espiritismo. Activamente participan. Hay gente que invitan los espíritus guías, ¿verdad? La gente que practica la nueva era siempre está con esto. Ellos hablan. La nueva era es un movimiento y realmente es una combinación de muchas cosas, pero viene de allá de Oriente y eso se ha popularizado en Estados Unidos de una manera increíble. Y ellos hablan con algunos con muertos, otros con espíritus, otros con ángeles, otros con extraterrestres. Todo depende, hay de todo ahí. Pero todo eso está mal. Todo eso está mal. ¿Sí? Alguien me dijo, ¿y qué de la proyección astral? Bueno, mire lo que pasa con la proyección astral. Es complejo el asunto, pastor. Lo es. Bastante. Lo es. Dios vive en el cielo, ¿verdad que sí? Amén. Y tú y yo vivimos en la tierra. El estrado es pie. Bueno, si tú no vives en la tierra, dame una llamadita después. Pero dísela. Hay quienes viven en la tierra. Por si acaso, uno no sabe, Pero entre el cielo y la tierra hay una gran distancia, ¿verdad? Y dice la Biblia que nuestra lucha no es con carne y sangre, sino con todos estos seres que viven en lugares celestiales. Lugares.
dice que él es el príncipe de los aires. ¿Usted me entendió? O sea que hay unos lugares, entre este y este, donde ellos habitan. Y los que hacen proyección astral dicen que se salen del cuerpo y se van a pasear por ahí. Y hablan con estos seres y se comunican. Esos son los que están en el libro. ¿Ah? Esos son los que dicen que están en el libro. No, el limbo es otra cosa. El limbo es otra cosa. Pero ¿qué pasa? Ellos dicen que hablan con gente sabia y gente de otras dimensiones. Que sea. Están hablando con los demonios. Y este es el problema. Y que acabamos de enseñarle a ustedes que la posesión demoníaca es que poseer tu cuerpo. Ellos se salen del cuerpo. ¿Quién tú crees que se va a meter ahí? Demonio. Ya, cuando tú vengas para atrás, tú tienes un pequeño problema. Entonces esta gente salen con facultades y habilidades. ¡Ah, qué tremendo! Estos viajes astrales son fantásticos. Sí. Pastor, Sí. pero realmente eso es posible. Realmente tú puedes entrenar tu mente a hacer eso. a saber Ellos que- creen que lo hacen por sí solos, pero son ellos quienes sacan a esa gente de su cuerpo. O sea, realmente tú no vas a poder desarrollar tu cerebro hablándolo de forma científica que funcione pero- un poquito más allá de y puedas lograr esto solo. No, tú y yo sabemos que médicamente no es posible. Pero así es que se vende para que ellos se den cuenta que lo están haciendo ellos, eso lo hacen creer. Pero son estos seres. Por eso, en las noches, cuando las personas sienten el ataque, alguien se trata de meter. Y usted está forcejeando, y es porque lo quieren sacar del cuerpo para meterse ellos. Pastor, darle respuesta. Cuando yo era adolescente de 15 años tenía muchas confusiones. Me salí un poco de la iglesia, yo le dije que desde los 7 años me entregué a Cristo. Pero al llegar aquí a la capital, allá en República Dominicana, porque era un pueblo, no había iglesia y yo estaba como desorientada. Entonces alguien me habló de los Merry Christmas, de los Christmas. Entonces me entregaron unos libros donde estaba, o sea, así, y yo comencé a leerlo. Y verdaderamente que eso como que te come la mente, porque yo en un acto de meditación, con la misma, como me indicaba, yo me levé, yo me iba a ir, entonces yo me asusté y yo dije, no, esto no viene de Dios, esto no viene de Dios. Y más, Exacto. boté todos los libros y volví, me tuve que ir lejísimo a una iglesia, pero Exacto. la conseguí. Ok, so, yo hago mis bromas y nos reímos, pero yo no estoy negando nada de esto, estas cosas son reales. ¿Ven? Y entonces, como les hablaba con el terror nocturno, cuando alguien trate de sacarlo de su cuerpo, o si usted se siente que se está saliendo de su cuerpo, reprende eso en el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que te va a pasar? Vas a caer en tu cuerpo así. Lo hice, así mismo fue, Amén. y que me todas esas cosas. Doctor, y qué, no sé si maybe psicológicamente usted tiene una explicación para esto, pero que esa sensación que a veces uno puede sentir como que lo amaquean por los pies, como que... ¿Por los pies? Como si cogieran una sábana y la sacudieran así. Ya, me pasó las otras noches, empezar el pata, muchachos. Por eso que no está calmado. Después no duermo. No, esa... Otra que la película de Esas cosas vienen a perturbar, y yo lo que les quiero decir es, hay 1001 maneras. No es como salió en la película El Exorcista, ¿no? La cabeza dando vueltas y cosas así. Eso es una película. Yo quiero que sepan eso, ¿verdad? La gente, y cada vez que vamos a orar por alguien, si la cabeza da la vuelta, bro, vamos a tener un pequeño problema. Tengo una pregunta. Sí. Porque, cuando yo estaba recién convertido, sí. Cuando yo estaba recién convertido, yo estaba haciendo una remodelación en la casa a nada más y nada menos que a Walter Mercado. Okay. Oh, mi vecino. Y entonces, Walter Mercado, usted sabe quién es, ¿no? Sí, sí. Él tenía una oficina ahí donde trabajaba con su sobrina y toda su casa estaba llena de símbolos astrales. Ujú. Y yo lo veía, pero yo como que nunca con él
una conversación así de, hola, yo saludaba y seguía caminando, saludaba y seguía caminando. Y un día, él me pasa por el lado y me dice, ¿en qué fecha tú naciste? Y yo me quedé mirando y me eché a reír y le dije, hablamos de eso después. ¿A que no adivinas, lo hubiera dicho? No adivina. No, mira lo interesante, yo nací en septiembre 5 y en realidad según ellos yo soy Virgo. Y cuando yo iba saliendo por la puerta me dice, tú eres Virgo y naciste en septiembre 5. Y yo me viré y le dije, no te metas aquí adentro otra vez, porque no me siento cómodo. Además de que es gay. Tú sabes, le dije, no te metas aquí otra vez, porque no me siento cómodo. Y él se me quedó mirando y le dije, y tú tienes una foto de Jesucristo ahí, porque hay una foto de Jesucristo, de un montón de profetas. Le digo, yo no entiendo eso y no me gusta eso. Y entonces él me dice, sí, Jesucristo es el gran profeta. Y yo seguí caminando. ¿Cómo pueden hacer eso? Yo estaba empezando a caminar en los caminos del Señor. Okay. Pero ¿cómo no se supone que el Señor evite eso? No, no. O sea, una de las señales de una persona poseída, en este caso Walter. No me digas, ok. Ya. Está traumatizado de la semana pasada. Eso es el conocimiento oculto. Cosas que ellos no pueden saber, pero las saben sobrenaturalmente por los espíritus. ¿Entiendes? Y así es que ellos adivinan, porque hay alguien que le está diciendo. ¿Está bien? Eso es lo que pasa. La gente tiene una fascinación con eso porque sobresalen, llaman la atención, se sienten importantes, les dan poderes, les dan facultades. Y este es el problema. Por eso es que la Biblia dice, no hagas eso. Hay un todopoderoso y ese soy yo. Amén. Pero la gente le encanta la cosa. Pastor, ¿qué me puede decir sobre eso del yoga? Bueno, el yoga, especialmente en esto de se usa para meditar y salirse del cuerpo. Por eso hay que estar sereno y tranquilo. Y cuando tú puedas trascenderte a ti mismo, es que tú llegaste al otro plano astral. Entonces son ramificaciones de lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Está bien? Tampoco eso no es bueno. No, no es bueno. Claro, los americanos lo han vendido aquí como un sistema de hacer ejercicio y la salud y la cuestión. Y así que lo venden. Es como el Ouija board. Te lo vendieron como un juego. Y no lo es. Un juego de moyaco, tú sabes. Y en ese momento que está en yoga meditando, ¿sí se puede meter cualquiera? Sí, pero en ese punto es lo que le estoy diciendo. Estas cosas ocurren y usted no se da cuenta, la persona no se da cuenta. Hay alguien acá adentro con usted y usted no lo sabe. Lo va a descubrir más tarde. Es como usted deja la puerta de su casa abierta, alguien se metió y ahora está durmiendo en su cama y usted no lo sabe. ¿Se coló? ¿Se coló? ¿Eh? Pastor, una pregunta. Uno a veces, por lo menos yo he escuchado muchas historias de estas personas que te dicen, y todo el mundo, porque en la televisión, en los programas, de estas personas que le están haciendo una operación y ellos dicen que se ven y que se salen del cuerpo y que van a caminar. Eso. Sí. So, déjame regresar a Miri y vengo para ti. Nadie se tiene que asustar aquí porque todos somos cristianos. Esto no nos pasa a nosotros. Sí, a mí me aprietan así a veces. Ah, está bien. No será Don Carlos, no será Don Carlos. El de otro demonio. Ya dice, aprieta así. Le dejó la puerta abierta, papi. Nadie llama a mí esta noche. Si eso nos pasa, nos pueden coger las piernas, nos pueden empujar en el terror nocturno. Son cosas externas para intimidarnos. Esto no es externo. Esto es que se te meten por dentro. Pero el cristiano está sellado con el Espíritu Santo. Pastor, Se me olvidó quién era. ella. Oh, sí. Déjame ir donde ella regrese, se me olvida. Todas estas películas que estamos viendo son bien sensacionales.
La gente sale del cuerpo cuando está en cirugía allí en el hospital. La gente va al infierno y regresa. Y todo el mundo está escribiendo libros de esto. Yo no dudo que alguien tuvo una experiencia. Pero, Yaninka, te digo igual. No es posible que tanta gente está teniendo estas experiencias. Y sencillamente, a mí me preocupa que todo el mundo está escribiendo libros y haciendo películas. Llega un momento que yo digo, esto es absurdo. Cojan el caso de ir al infierno y regresar. Pues yo no tengo duda que el Señor le permita a alguien tener una experiencia como esa. Pero Jesús tiene la llave y si no deja a nadie venir de aquí, de allá para acá, tampoco deja a nadie de aquí ir para allá. Él es el Señor de los vivos y de los muertos. Para hacer justicia, nosotros sabemos que Él no deja pasar a aquella gente para acá. ¿Por qué nos deja ir para allá? Así, con esa facilidad. Tú y yo sabemos que en momentos de crisis lamentarse muchas cosas y parecen vidas, reales. Yo he visto que esa es la mejor explicación. Hago la salvedad, que no ponga en telejuicio la posibilidad de que algo así. Ahora, ¿cuándo es que un cristiano tiene una experiencia fuera del cuerpo? Porque existe, eso es real, es bíblico. Cuando el Espíritu Santo te toma. La Biblia dice, si estaba en el Espíritu o no lo sé. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Pero es cuando el Señor te saca, el Señor te lleva. Tú no estás meditando yoga, tú no estás intentando salir. Es una experiencia que Dios te da. Yo no pongo en tela de juicio que eso ocurra. Y Dios te enseña una visión, en el caso de Juan, en el Apocalipsis. Pero eso no es todos los días, ni toda la semana. Eso no ocurre a todo el mundo. Hay una causa y una razón específica porque el Señor permite eso. Yo hago esa salvedad. No es bíblico que tú practiques salirte del cuerpo. No es bíblico que alguien te saque del cuerpo y te lleve para otros lugares. Ten cuidado con eso. ¿Quién te está llevando? Y cuando Dios lo hace con un propósito divino. Y tú puedes hablar y decir, Señor, el Señor me llevó, decían los apóstoles. Y me mostró esto, me mostró esto, me mostró esto. Pero eso de yo irme a pasear y todo lo demás, no. Eso no está en la Biblia. Que no está mal realmente tú, como ponerle freno a todas esas cosas hasta que se vea. Sí, es demasiado para mí. Demasiado. Yo no le veo la intención y el propósito. Especialmente cuando empiezan a ver los tíos y los familiares muertos. Casi siempre son cosas que no son buenas. No, ¿me entiendes? Tú lo miras y tú dices, no. Fanny, ve a preguntarme. La otra vez que estuvimos hablando sobre el tema ese, al día siguiente, una compañera de trabajo hizo un comentario ahí por la mañana cuando habíamos entrado y dice que la hija de ella estaba acostada en la cama, de costado, mirando hacia la pared, y ella sintió que algo la empujó de la cama y se cayó al piso. Y miró para los costados y no había nadie. Y me vino enseguida a la mente de lo que habíamos estado conversando la noche anterior acá. Esas cosas son reales y existen. Yo lo que estoy diciendo es, gloria a Dios, tenemos una protección divina. Amén. No tenemos nada que preocuparnos, pero hay que explicarlo para que la gente entienda. Porque estas cosas no se hablan y la gente tiene mucha confusión. Y eso es todo. Vayan a ir a dormir tranquilos. Y mire, si te dan un besito esta noche, no sé. Mira, a ver Aleluya. Yo hago la broma, pero es así. Hay experiencias sumamente extrañas, difíciles a veces de explicar. Y a uno le pasa una cosa y a otro le pasa otra. Pero lo que a todos los cristianos les va a pasar es que Dios está de tu lado. Amén. Que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor y te protege. Amén. Y es así. Eso es así. ¿Está bien? Y por eso es que no nos ha pasado nada. Por la misericordia del Señor. Y es cuando pasa algo así, ¿uno siempre lo recuerda cuando se despierta? ¿O puede pasar que no recuerde? En la posesión demoníaca. No, como por ejemplo lo que mami estaba diciendo o lo que Carlos decía. Que sienten... ¿Tú siempre lo vas a recordar cuando te despiertas? Sí. Nosotros nos vamos a recordar de esto si estamos conscientes, si nos despertamos.
A veces estas cosas ocurren mientras uno está durmiendo. Yo no sé usted, pero a mí se me olvidan los sueños. A mí me pasa seguido. ¿Entiendes? Pero a mí se me olvidó. Pero lo del terror nocturno sí uno no puede. Sí. Porque uno se siente oprimido, uno se siente que no puede hablar, porque me sucedió y uno se siente así que no puede. La razón que se llama terror nocturno es que causa terror. Es la verdad. Estas cosas nos quieren infundir terror. ¿Está bien? Pero la Biblia se pasa diciéndonos, no temas, que yo estoy contigo. ¿Se pasa todo el tiempo diciendo eso? Esa es la frase que uno tiene que tener en su labio constantemente, en su corazón. No temas, yo estoy contigo. Dime. Una pregunta, porque ahora que yo me puedo explicar qué es lo que viene el terror nocturno. Yo he escuchado eso muchas veces, por ejemplo, en la iglesia donde nosotros asistíamos antes, pues es una iglesia que establecía muchas misiones a través de todo el mundo, y ellos fueron a establecer una misión en Santo Domingo, cerca de una residencia donde se practicaba el espiritismo. Y cuando empezaron a fundar esa iglesita allí, usted sabe que al otro lado de la calle, donde estaban toda esa gente espiritista, eso se formó un revolú allí porque no querían una iglesia cerca. Pues el pastor, que era Ariel en ese entonces, él estuvo allí 2 años y él dice que una noche, eso mismo que tú describiste, algo entró al cuarto de él y él tuvo que empezar a reprender, porque o sea, es como si lo quisieran matar. Ya. O sea, eso puede ser producto de esa guerra entre el bien y el mal que se manifiesta de esa manera. Sí. Lamentablemente, tienes que oír el estudio bíblico porque hablamos de eso y lo explicamos, ¿verdad? Sobre el terror nocturno, pero y hablamos de, ¿cómo se llama la muchacha aquella? Lili. Que algunos hermanos, ¿verdad? No lo ven. Esas cosas ocurren. Principalmente si uno se muda en una casa donde han practicado brujería. Lo digo porque yo tuve una noche de terror nocturno. Yo sentí como vi siluetas, se movían y había como un ambiente muy extraño. Y yo me pregunté, si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? En el nombre de Jesús, tú te vas. Y tú te vas. Yo no voy ni moverme, pero mi mente decía, tú te vas, hasta que yo pude moverme. Me paré de ahí, de mi cama, y yo fui a todas las habitaciones. A mí me hubieran dicho, ay, pero yo pito el grito. No, yo no tengo que pitar grito. Porque a mí, si es un hombre, yo vengo de agarro en lo que sea, pero con cosas espirituales, solamente Dios puede ayudarme. Mire, yo anduve toda la habitación y reprendí, me acosté y dormí mi noche y más nunca. Exacto, y esa es la actitud que tenemos que tener. Todas las personas que no vinieron a ese estudio bíblico, por favor refiéranse, escúchenlo. El Charlie ya lo subió al site. Hablamos de las sombras y todas esas cosas, ya las hemos discutido. Y quiero progresar con los demonios. Qué cosa, ¿verdad? Está bien. Estuvimos hablando de las influencias y donde las personas le dan una apertura a que esto se infiltre en ellos y ellos no se dan cuenta. Regresan, parece que nada pasó, todo es normal, están conscientes, siguen sus vidas, pero un día, y esto es lo que va a ocurrir, caen en un trance, pierden la conciencia y este espíritu va a tomar control. En ese momento, Fanny, como la persona perdió conciencia, cuando salga del trance de la posesión demoníaca, no se va a acordar de nada. Otra de las señales de saber cuando es un demonio es que usted no se va a acordar de nada. ¿Qué dijo, qué hizo? Y sus amigos, sus amistades, los hermanos de la iglesia, alguien le tiene que contar a usted lo que pasó. Hay personas que dicen que es que sus memorias son borradas. Yo no sé si sus memorias son borradas. Sencillamente, la mejor manera de yo explicárselo a usted, pensando en los términos tecnológicos de nuestra época, alguien lo desconectó a usted y otra persona se conectó. Y están usando su cuerpo, pero ya no es usted quien está operando ese cuerpo, es otro ser. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos? Sabemos porque
por la voz que la persona está utilizando. No es la voz de la persona, es otra voz. Hay gente que dice, tiene doble personalidad, esa posición de no. Si yo estoy contento, ustedes lo van a saber porque es mi voz. Y si estoy deprimido, lo van a saber porque es mi voz. Yo no estoy hablando de eso. Eso es una condición mental, emocional. Estoy hablando de otra persona, otro ser, otra entidad. Que cuando usted habla con esa cosa, usted sabe que no es el fulano que estaba ahí. Es otra cosa. Entonces, cuando dicen esto de que X persona tiene diferentes personalidades. No es posesión, eso no es posesión. Eso es un disturbio mental, es un problema de salud mental. Por eso le digo que hay mucha confusión por ahí, ¿verdad? Y es lamentable. Déjenme seguirle. Además de que ahora reconocemos que hay otra voz, otra persona en control de este cuerpo, hay otras señales, ¿verdad? Tiene conocimiento oculto, como hablábamos. Le empiezan a mencionar cosas que nadie más lo sabía. Puede tener fuerza sobrenatural. Yo he visto casos de 5, 6, 7 hombres y no podemos aguantarlo. ¿Ya? Y esas cosas son increíblemente impresionantes. Puede maldecir, puede amenazar, puede tener un olor muy feo, distintos olores feos, ¿saben? Puede hablar en otros idiomas. Este es el problema con las lenguas. Que hay iglesias que no aceptan el don de lengua porque ellos saben que una persona poseída, endemoniada, habla muchas veces en otros idiomas. Entonces no saben la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Okay? Pero cuando un cristiano está hablando por el don de lenguas, el Espíritu Santo te está dando el don de lenguas y tú te acuerdas de todo. Tú estás consciente. Aquí te estoy diciendo que hablas en otro idioma y cuando tú vienes en sí de nuevo, yo te digo, estabas hablando en chino. Yo no sé nada chino. Ya. ¿Está bien? Porque perdiste el control de tu conciencia. Este ser, muchas veces usted se da cuenta que es un espíritu malévolo. Usted sabe que hay algo mal. ¿Está bien? All right. Hay otras señales, pero esas son las características más comunes. Y yo le estoy diciendo que otro ser se está manifestando. Cuando la gente dice, ¿y cómo sabemos si no es un problema psicológico o no? Créanme que es bien fácil. Cuando el psicólogo, la psicóloga, el psiquiatra, el terapista está frente a una manifestación demoníaca, perdió su cliente. No es el cliente el que está en su oficina. Es otra persona, es otro ser. Y esos enfrentamientos son bien feos, porque los terapistas no saben qué hacer, si son seculares. Teníamos, cuando yo estaba en la escuela graduada en psicología, teníamos un psiquiatra que supuestamente estaba tratando a una persona con múltiples personalidades. Y no, tuvo que pedir ayuda. Porque tratar a una persona con múltiples personalidades es una cosa, pero lo que se le estaba manifestando allí eran múltiples personalidades. ¿Saben que en la Biblia dice que a veces no es un solo demonio, a veces es una legión? Y empiezan a hablar de estas diferentes cosas. Pero ella sabía que estos no eran sus clientes y no le respondían y la insultaban y estaban fuera de control y necesitaba ayuda. Hasta que uno de los muchachos en la clase le dijo, maestra, yo soy cristiano y eso es esto. Y si usted quiere ayuda, aquí hay que echar eso fuera en el nombre de Jesús. Y ella no lo podía aceptar porque ella es científica. Y nosotros decidimos, vamos a dejarla solita, es cuestión de tiempo. Y ella va a salir cogiendo y va a pedir ayuda. Nada, ¿qué pasa con estos trances? Los trances son transitorios. La gente no se queda endemoniada 24/7. Se manifiesta la cosa, se va. Se manifiesta después y se va. La persona recupera su lucidez. Y cuando la persona recupera su lucidez, tú puedes seguir con la consejería. Hasta que le da el arranque de nuevo.
Entonces, la gente dice, pero ¿cómo es eso, pastor? Se lo voy a explicar. Es como cuando usted compra un automóvil. Es suyo. Cuando usted lo pagó, usted tiene posesión del carro. Es suyo. Pero usted no lo maneja todo el día. Usted va y lo estaciona. Y lo deja ahí hasta cuando usted lo necesite. Y estos demonios los han poseído usted. Usted no quiere asustar a nadie. Poseyeron a esa persona. Y manejaron su coche nuevo. Y llegaron a esta casa y ahí lo estacionaron. Y cuando necesita salir, le da el trucutú a la persona. Esto me vacila porque yo siempre estoy hablando de la televisión. En la televisión salió una escuela donde le estaba dando eso a todos los niños, pero eran a los niños de la escuela. Se supone que sea así, que había más de 20 nenes con esos ataques. O los niños están teniendo los ataques. ¡Wow! Sí, los niños. Es que están indoctrinando a nuestros niños y nuestros jóvenes. Es una cosa lamentable, los papás no lo entienden, pero es así. Y por eso yo les digo, yo quiero hablar a ustedes como iglesia cristiana porque dice la Biblia que en los últimos días vamos a escuchar doctrinas de demonios. Es una cosa que va a estar rampante. Para mí, estamos ahí. Sí, hay que estar preparados. Estamos ahí. So, vamos a hablar de esto porque No, es verdad, sí. estamos ahí. Yo tuve ayer la noticia, una de cosas que te quedan shock. Sí, y eso es para indoctrinar a los niños, para que ellos sepan que esto es normal. Según ellos, eso es normal. Y así están haciendo con todas estas creencias. Y yo no sé por qué la gente no quiere saber de la iglesia cristiana. Así es. Están endemoniados, perdón. Un sacerdote satánico que tiene su catedral aquí en Dallas le dijo a una nena cristiana que venía de San Francisco junto con ese señor, porque ella tampoco tomaba alimento, entonces él dijo, tú eres cristiano, y se echó a reír, y tú le dijo, no, yo sí soy cristiano. Yo soy sacerdote satánico y estoy ayunando porque queremos que los pastores caigan. Así se lo dijo a ella dio testimonio en nuestra iglesia. Después dijo, ayunamos mientras ustedes hacen sus fiestecitas en sus iglesias. Nosotros ayunamos, dijo, porque nosotros le damos a Hollywood mucho dinero para que los niños en sus casas no los necesiten sacar de sus casas, ahí los destruimos, para que no hayan pastores el día de mañana. Y nosotros ponemos como babysitter programas y jueguitos a los nenes que son los que están pervirtiendo la mente de ellos. Sí, sí. ¿Cuán crítico y cuán grave está esto? Hace 20, 30 años, la Iglesia Católica Romana solamente tenía oficialmente un exorcista en todo Estados Unidos. Después pasaron a 5. Después pasaron a 12. El mes pasado estuvieron capacitando allá en el Vaticano a 300. ¿Usted entendió? Esto se sigue multiplicando. Pero eso es por la necesidad de o por el sensacional. Porque No. Yo sé que hay una confusión con la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, la gente, los aleluyas, siempre dicen, estos católicos siempre con unas creencias locas. No, la Iglesia toma estas cosas en serio. En las ciudades, en los pueblos tienen supersticiones, porque eso es así. Pero para la Iglesia autorizar algo, hacerlo oficial, es un proceso bien complicado. ¿Está bien? Y cuando la Iglesia está entrenando a 300 exorcistas, te está diciendo el problema es bien serio. Es bien serio. ¿Está bien? Pastor, es que en verdad, como dice el hermano, si usted se pone a observar, los muñequitos que están bombardeando para los niños, la palabra Dios no existe. La palabra Dios no existe. Todos esos muñequitos, lo que se entretienen los niños. Okay. Ese niño que yo voy, que lo llevo muchas veces al altar, él se esconde para ver los muñequitos de fantasma. Y ahora mismo su papá lo llevó a ver una película, el coco que ponen entonces y luego cosas de Dios los muertos, sí. como que son muy buenos y maravillosos. Ya. Que lastimosamente se está preparando una juventud donde ¿quién va a hablar de Dios? Sí.
Ya, y la gente está fascinada con esto, es la verdad, están fascinados con esto. Si nadie quiere escuchar la voz de Dios, Ya, nadie. ahí es que están. Yo tuve la oportunidad de ver, en la iglesia donde nosotros estábamos antes, llevar a una persona que es un estudioso de eso, de los niños, y él tuvo como 1 hora y media, ¿verdad? Hablando de todas las cosas que en realidad se planificaban para el control de los niños. O sea, Nickelodeon, yo le estaba hablando específicamente de Nickelodeon y todas estas televisoras que lo que hacen es dar muñequitos todo el día. Eso está manipulado e influenciado por compañías que lo único que quieren es el control de la mente del niño desde chiquito hasta, o sea, eso está estudiado. Ya. Nosotros hacemos esto cuando pequeños para que pase esto cuando sea grande. Ya. Y por eso les digo, ahí es que estamos. ¿Está bien? Entonces, yo le voy a pedir a los evangélicos, a los protestantes, que tengan mucho más discernimiento, mucha más sabiduría cuando hablemos de la Iglesia Católica Romana. Me explico. Es una iglesia bien grande, es la más grande del mundo. Por ser una iglesia está bajo ataque demoníaco también. Satanás le está dando bien duro a esa gente. Los escándalos que ustedes escuchan, eso es para llorar. Eso es triste lo que está pasando dentro de la iglesia. Pero es que están bajo un ataque satánico profundo. ¿Está bien? Entonces, ahí hay gente que ama a Jesucristo y dan su vida por Jesús. O sea, no, los aleluyas no pueden despacharse así porque sí. Si ustedes creen que solamente hay escándalo en la Iglesia Católica Romana, yo tengo algo que decirle a ustedes. ¿Y qué pasa con todos los escándalos con los evangélicos? Y todos esos predicadores chanchulleros que hay por ahí. Esos son escándalos. Satanás no hace acepción de personas. Si ellos están bajo ataque, los protestantes estamos bajo ataque. El mundo entero está bajo. El mundo entero. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es eso. Esa discusión tonta de protestantes, católicos. Vamos a dejar la cosa esa. El pastor cree en el Papa. Yo no dije eso. Yo no soy católico romano. Pero vamos a tener un poquito más de cuidado de la manera que hablamos. ¿Sí? Porque ellos están tratando de sobrevivir como usted y yo. Yo me imagino que el Papa debe estar bien avergonzado también de esas cosas. Lo ponen en una situación difícil. Es complejo el problema. Es complejo. ¿Está bien? A ver, nada. La persona estuvo bajo influencia, le abrió la puerta, eso se metió, estaba escondido y ahora se manifestó. Y le describí más o menos cuando se manifiesta cómo usted lo puede reconocer. Ahora, vuelve a lo normal, que era lo que le estaba mencionando. Pero como les mencionaba, cuando vuelve a la conciencia, no se acuerda. Eso es uno de los rasgos más grandes. La persona empieza a mirarlo a usted y está desorientada. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? La persona eventualmente va descubriendo que algo está mal con él o con ella. Lo van realizando. ¿Por qué? A veces empiezan a oír ruido. A veces los muerden. A veces oyen voces. Estas cosas se van intensificando. Porque lo que quiere el demonio o el espíritu que está dentro de la persona es que tú lo aceptes. Al principio se coló y se metió, pero con el tiempo quiere ser tu amigo y que andemos juntos. ¿Está bien? Pero claro, estas cosas asustan. Las personas empiezan a tener enfermedades médicas, lesiones que son inexplicables. La gente va al doctor y el doctor no puede, porque son unos problemas que están más allá, ¿no? Una de las cosas que pasa es que la persona empieza a tener aversión con las cosas de Dios. Los demonios se quieren ir lo más lejos posible de las cosas de Dios, de la gente de Dios. ¿Usted me entendió? Por eso es raro que esto se manifieste en una iglesia. Los demonios no quieren ir a la iglesia a adorar a Dios. Es absurdo. Por el contrario, los demonios tratan de sacarlos de la iglesia. Y la gente empieza a decir, yo no quiero ir a la iglesia. Deja de orar, deja de leer la Biblia. ¿Usted me entendió? Porque estas cosas empiezan a sacarlo. Hay una aversión
En las películas es como cuando el cura saca el crucifijo. Eso representa a Cristo. O te echan agua bendita. Hay una aversión por las cosas de Dios. Por eso todavía la gente cree que si se duerme con la Biblia ahí, eso lo va a proteger. Porque esto representa algo de Dios. Yo no tengo problema si tú quieres dormir con tu Biblia. Pero te estoy diciendo que quien te protege es Dios mismo. Es el Espíritu Santo. Yo leo mi Biblia todos los días. ¿Está bien? Pero para que te proteja la Biblia, la palabra, tienes que saber usarla como tu espada. ¿Está bien? Pero por eso los protestantes no andamos con crucifijo. Porque ¿quién anda con nosotros? Cristo mismo. Yo no necesito un crucifijo. Esa es la diferencia entre una forma de ver las cosas y la otra, ¿verdad? A ver. Pero si la persona poco a poco empieza a tener compulsiones, perversiones, ¿está bien? Y ahí es que la gente se va degenerando. Ahora le quiero explicar algo. Cuando Cristo viene a tu vida, Él vino a darte vida y vida en abundancia. Y tú le ves el rostro de la gente que está ahora tranquila, está alegre, tiene una sonrisa. Ay, esa persona como recuperó vida. ¿Verdad que sí? Se ve mucho mejor. No el endemoniado. Porque esto poseyó su cuerpo. Y usted va a ver que la persona empieza a desmejorar físicamente. Se empieza a enfermar y darle diferentes enfermedades. Empieza a envejecer. Usted ve a la persona decaída. Se empieza a marchitar. Porque ellos vienen a matar y a destruir. Ellos no vienen a dar vida. Por eso es que las brujas se representan como feas. Porque cuando empezaron eran muchachas lindas y guapas y bonitas. Pero después que los demonios terminaron con ellas, Dios mío, ¿quién quiere ver esa mujer? Y se supone que las brujas asusten a uno. Y ahora las presentan lindísimas, ¿verdad que sí? Las brujas que hay en las películas, muchachas guapísimas. Y todas las nenas quieren ser brujas. Los demonios siempre son transitorios, pueden llegar a un punto de controlarse completamente. Transitorio. De quedarse de por vida. Nada más pasa y se va. O puede llegar un momento en que se queda. No, dicen que vuelven. Ellos vienen para quedarse. No, pero me refiero. Una vez los echamos fuera. Sacarte a ti y quedarse lo que es el demonio. Continuamente. Ajá. Nunca hemos visto eso. Los periodos de posesión del trance pueden ser más largos. ¿Sí? Yo creo que cuando hablemos de esto nos va a ayudar muchísimo, porque el exorcismo coge mucho tiempo. Esto. Días, meses. Hay exorcistas que han trabajado con una persona por años. ¿Sí? Los protestantes tenemos otra teología. Nosotros decimos que los espíritus se sujetan y los echamos fuera en el nombre de Jesús. El proceso es un poquito más corto. ¿Sí? Pero aquí también a veces se extiende por diferentes razones. Cuando no estamos luchando con uno, sino con muchos más. La finalidad de los dos es la misma. Los dos, sí. Es que son estilos distintos. ¿Está bien? Pero nosotros expulsamos los demonios. Nosotros no somos exorcistas. Pastores, para aclarar, usted hizo una comparación de cuando un demonio posee a una persona y un carro. Sí. Pero si esa persona no busca ayuda para ser exorcizado o lo que sea, el demonio va a permanecer ahí y no se va a salir. Eso es lo que pasa, que al principio, como eso se coló y la persona no lo ve y no lo sabe, no pide ayuda. Y si tú le sugieres que busque ayuda, dice, ¿para qué? Yo estoy bien. Eventualmente, cuando en el proceso, cuando le empiezan a pasar estas otras cosas que dicen, algo está mal. En las películas exageran, ¿verdad? La casa se mueve, se cae, el segundo piso y todas las ventanas se estremecen. O sea, es tan y tan obvio que tú necesitas ayuda, ¿verdad?
Pero es ese tipo de cosas. Llega un momento que el proceso, que tú te das cuenta, yo no estoy solo, aquí hay algo conmigo y no puedo. ¿Verdad? Y si la persona es católica romana, tiene que ir donde el obispo a decirle, necesito ayuda. Y si es protestante, tiene que ir a la iglesia y decir, necesito que oren por mí. La semana que viene no, pero vamos a intentar explicarle. La segunda parte de esto es cómo liberar a las personas de estos demonios y por lo menos cómo lo queremos hacer en nuestra iglesia. Voy a tratar de explicar lo que es el exorcismo con el tiempito que me queda. Nos hemos ido más con calma, pero eso es bueno porque no quiero a la gente con dudas. ¿Está bien? All right. So, el exorcismo es un rito, es una ceremonia. La Iglesia Católica Romana tiene un rito para esto, que es el oficial. Lleva ahí por muchos años y tú tienes que seguir el rito. Si han visto las películas, han visto al sacerdote que él va llevando esto poco a poco, porque tiene que saber cómo hacerlo, no puede saltar un pasito. No, nosotros los protestantes no tenemos eso. Pero el exorcismo en la Iglesia Católica Romana es un exorcismo cristiano. Es que hay exorcismos, hay muchos exorcistas. Vamos a ir con calma. Vamos. Un exorcista puede caer también el demonio. Si esa persona no está en Cristo, oye. Es como en la Biblia, los hijos de Seba. ¿Ah? Es más fuerte que el exorcista, el demonio. Si es cristiano, no. Eso no puede ocurrir. Eso es algo bien dramático en las películas. Si tú estás en Cristo, no. Pero en la Iglesia Católica pasa igual que en la Iglesia Protestante. Hay sacerdotes que no creen en nada. Ya lo sabes. En la Iglesia Protestante hay pastores que no creen en nada. Hace libro. Está directamente relacionado al nivel de fe. Sí, si estás en Cristo, no. Si estás en Cristo, no. No. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 7. Marcos 5, 7. ¿Quién lo lee? Amén. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Noten. ¿Quién conjura? El demonio está conjurando. Ok. Vamos a Mateo 26. Mateo 26, capítulo 26, versículo 63. Como él viene siendo como una maldición o algo así. No. Yo explico ya mismo. 26, 63. El primer evangelio, Mateo. El primer libro del Nuevo Testamento. ¿Alguien que lo lea? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Te conjuro de nuevo. ¿Pero quién conjura? Ahí dice. ¿Ah? ¿El sumo sacerdote? Te conjuro, debe ser el mismo. O dice te conjuro. Sí, pero en el primer versículo el demonio estaba conjurando, ahora el sumo sacerdote. Yo lo que quiero que ustedes vean que Jesús no conjura a nadie. Ya mismo le explico el por qué esto es importante.
Libro de los Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Versículo 13, hermano. 13 o 3. Capítulo 19, versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ok. Y los que saben un poquito de Biblia saben lo que le pasó a estos muchachos. No terminó muy bien. Pero ellos están conjurando también. Conjurar es apelar, llamar a un espíritu más poderoso para que saquen este espíritu que hay aquí. ¿Ok? ¿Te entendió? Y hay muchos exorcistas seculares que hacen esto. Los médicos brujos y otra gente. Tú tienes que trabajar con algo más poderoso que te hizo el trabajito para ganar, porque si lo que tú tienes es más débil. ¿Usted entendió? Jesús nunca conjura por nada. Los hijos de Seba son exorcistas judíos, no son cristianos, pero ellos vieron a los discípulos usar el nombre de Jesús. Ya, esto funciona. Vamos a usar nosotros el nombre de Jesús. Y les dieron una golpiza porque ellos no son cristianos. Nosotros estamos autorizados a usar el nombre de Jesús. No creyente, no creyente no puede usar el nombre de Jesús. ¿Está bien? A ver. Pero a Jesús lo acusaron de ser exorcista. Le decían que él echaba fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. ¿Se acuerdan? Vamos a ver, Marcos 3:22. ¿Alguien que lea Marcos 3:22? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido. No. Marcos capítulo 3, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ahí es que Jesús empieza a enseñar: una casa dividida no subsiste, si Satanás echa mismo fuera los mismos de él. ¿Se acuerdan? Jesús no tenía que conjurar a un demonio más poderoso para echarle esto fuera. Él era el todopoderoso. ¿Él es el que es? Él es el. Vamos a mirarlo. Mateo capítulo 4. Mateo 4. Mateo 4. No, Mateo 4, yo les digo los versículos de año. Mateo capítulo 4, ¿lo tienen todos? Vamos, alguien que me lea versículos 10 y 11. 10, capítulo 4, versículos 10 y 11. Amén. Uh-huh. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús no tenía que conjurar a nadie porque Él era la autoridad. Amén. Él tiene toda autoridad. Es su palabra, es su autoridad, es su mandato, es su persona, es su presencia, y ante Él todo se sujeta. El exorcista tiene que utilizar un intermediario. Por eso el rito. Pero Jesús no tiene que usar a nadie. Él dice, y tú te vas. Y lo fácil que le dijo a Satanás: bye, te vas ahora. Me perdí un poquito, pastor. ¿Conjurar está bien o está mal? Mal. Para nosotros no está bien. Conjurar es una práctica que tenían los paganos, la gente no cristiana. Y hay muchos exorcistas que conjurar significa invocar a un espíritu más fuerte, un demonio más grande para sacar el que está aquí. Que no es
No, nosotros los echamos fuera en el nombre de Jesús. So, esto es lo que usan en el exorcismo. Es que me perdí un poquito. Hay muchos, está explicando que hay muchos exorcistas. Los hay cristianos y los hay no cristianos. Lo estoy explicando los no cristianos. Los no cristianos tienen que conjurar a un espíritu o un demonio. O sea que van a llamar un pichón raro para sacar un pichón raro. Es correcto, así que funciona eso. Así que funciona eso. So, Jesús no era un exorcista, y lo que hay que ver la diferencia. Ahora, ¿qué pasa con el exorcista católico romano? Ellos es un rito, es una ceremonia, y van a conjurar, pero ¿a quién van a conjurar? A Jesús. Sí, porque yo digo que en el nombre de Jesús. Ya. Lo que nosotros discrepamos con ellos es que es un rito que ellos usan, nosotros no tenemos un rito. Ellos tienen símbolos, le tienen que poner la Biblia, tienen que poner la cruz, ¿verdad? A veces el sacerdote le pega la Biblia ahí de frente. Nosotros no hacemos eso. Yo he visto muchas películas. Ya veo. Estamos en competencia. Okay. Déjenme hablarle ahora de la liberación. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, versículo 1. Amén. Ajá. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ok, so, yo tengo 5 o 6 versículos más, pero yo creo que ya ustedes entendieron con este. Ya han oído los discípulos fueron, Jesús los enviaba de 2 en 2 y regresaron sorprendidos de que los espíritus se sujetaban a ellos. A nosotros se nos encomendó esto, ¿saben? Y los espíritus se sujetan. Nosotros expulsamos demonios, no con una ceremonia, no con un rito, no conjurando, ordenando en el nombre de Jesús que se salgan fuera. Amén. ¿Saben? Entonces, la diferencia entre nosotros y la otra diferencia y la Iglesia Católica Romana es que cualquier cristiano puede hacer esto. No hace falta que el obispo nos encomiende esta tarea. Pero como decía Carlos al principio, no todo cristiano puede hacerlo porque la mayoría de los cristianos no saben. Nadie los instruyó. Muchos tienen miedo, no deben tener miedo, pero muchos no tienen experiencia. Yo no me atrevo, porque yo vi en la película. Esto no es una película. Ni va a ocurrir como está en la película. La película es Hollywood. Hay efectos especiales y todas esas cosas. Y la gente empieza a levitar y todo eso. O sea que es pecado tener miedo. No, no es pecado, pero lo que pasa es que cuando nos enfrentamos a algo como esto, es mejor que tú no muestres miedo. Tú tienes que demostrar autoridad. Tú vas a estar a cargo, tú le vas a ordenar que se salga afuera. Lo que yo me estaba refiriendo ahorita era de la condición espiritual de la persona. Porque la palabra dice que hay ciertos espíritus que solo salen con ayuno de oración. Sí. Hay ciertos géneros que requieren más refuerzo que otros. La manera que yo resuelvo eso, Carlos, dice a nosotros, yo no quisiera que nadie hiciera esto solo o sola. La Biblia dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, cualquier cosa será hecha. Eso es mejor trabajar en equipo. Y algunos, aleluya, le llaman el equipo de liberación. Como usted quiera llamar, a mí el título no es importante. La semana, cuando hablemos, si algo así se manifiesta en la iglesia, ¿cómo lo vamos a manejar? Ya yo lo voy a explicar en un proceso. Y yo no quisiera que nadie hiciera esto solo o sola. Y que nunca lo tengamos que hacer. Y que nunca lo tengamos que hacer. Ahora, hay situaciones que a veces usted se encuentra. Y si usted está en el trabajo y algo así se manifiesta,
su compañero de trabajo le dio el trucutú. Es mejor que usted sepa lo que usted tiene que hacer. Pastor, pero si la persona tiene un asuntito, un bichoncito y se siente acomodado la persona, y uno quiere liberarlo, si uno quiere pedir la liberación de él al Altísimo, ¿verdad? Pero él no lo permite, no se puede lograr nada. La semana que viene voy a hablar de todo ese proceso. ¿Qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo? ¿Está bien? Vamos a hablar de eso. Dentro de la Iglesia Católica hay diferentes órdenes o grupitos. Sí. ¿Todos creen en el exorcismo o hay algunos que creen en la liberación? Sí, hay un orden dedicado. Los exorcistas están dedicados a esto. Digo, le pregunto esto porque yo una vez fui a un seminario de Juan 23 y yo creo que yo le conté hace 2 semanas atrás, se pusieron a trastear con cosas de esas y yo me fui por una esquina a orar porque yo pues obviamente pues le tengo respeto a esas cosas. Por no decir miedo. Lo que pasa es que, o sea, no es chiste, o sea, uno es lo desconocido porque sabrá Dios si cuando uno se enfrenta a esa cosa uno saca su valentía y después se echa a llorar y lo que sea. Pero yo me acuerdo que cuando yo salí, la primera que busqué fue a Irma y a su hermana y le dije, yo no sé, pero ahí estaban bregando con unas cosas que son serias. Y esa denominación de Juan 23 tenía un grupo tú estabas en ese grupo, o sea, un corillo de gente arrodillada orando mientras eso estaba pasando, más que yo no lo sabía. Yeah. Pero después ella me lo dice, no, o sea, arriba había una multitud de gente arrodillada orando por todos ustedes que estaban allá abajo bregando con eso. O sea, Por eso le decía a Ibeli, que la segunda parte vamos a hablar de cómo hacer esto. Para que ustedes sepan qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Y cada caso es distinto, porque como estaba mencionando Ibeli, hay personas que cooperan y hay quien no. O como decía Carlos, hay pichones de estos que son más fáciles de enfrentar y otros son más difíciles. Esto es a base de la experiencia. Con el tiempo, usted sabe qué hacer. Cuando esto pasa, hace esto. Cuando algo pasa, al principio todo el mundo está así. ¿Está bien? Y que no cualquiera puede. Y que mejor. Eso no es un jueguito de tú sabes, de juego, eso es cosa seria. Salen revolcadas como los jóvenes, eso. Ya. Digo, Y por eso en la Iglesia Católica al exorcista le encomienda esto y no dejan entrar a más nadie. Sí. Por esto mismo, porque la gente no sabe lo que está haciendo o la gente se mete despresentado y tenemos problemas. Sí, quería compartir que a la iglesia donde yo asistía en Colorado pasó eso. Entonces el pastor sacó a la congregación, éramos como 150, los sacó a todos y se quedó él con los diáconos. Sí. Y ahí el resto todo, Sí. ay, ¿qué está pasando? Estas cosas, por lo general, no vienen a la iglesia, porque hay aversión a las cosas. No quieren saber de Dios. Pero a veces ocurren cosas y les voy a explicar por qué esta vez cuando se manifiesta en la iglesia. Les voy a explicar la razón. Y vamos a hablar de cómo manejar esto. Y hay muchas distintas maneras, pero yo lo voy a explicar como nosotros queremos hacerlo en nuestra iglesia. Y no es como lo hacen en YouTube. A veces la gente viene conscientemente a la iglesia, pero como han jugueteado con esas cosas, se manifiesta en medio de la iglesia. Ya. Y hay personas que saben que están mal, que no saben lo que es, y van a la iglesia buscando ayuda, buscando ayuda, y ellos mismos no saben lo que es. Por eso que la iglesia tiene que estar preparada, porque alguien va a la iglesia buscando, porque tiene una situación. Ok. Vamos a vernos por un momentito, para que ustedes vean ahora algo. Y ustedes han visto esto toda la semana y hasta ahora esto no lo ha hecho clic. Viene alguien a la iglesia y empieza. Está incómodo y no le gusta. Se levanta y se va. ¿Qué fue eso? Tenía una presencia demoníaca. Hay una aversión por las cosas de Dios. Eso va a sacar a la gente de la iglesia. No quiere estar ahí. O sea, ¿qué pasó con él? No le gustó, pastor, pero los hermanitos que estaban cantando, que estaban fuera de tono. No tiene nada que ver con eso.
¿Puede ser en cualquier iglesia o la iglesia tiene que tener unción para que... ¿O hay alguna iglesia que... Okay, vale, que... ¿Qué pasa, Ali? Mira. ¿Qué pasa? Cuando la gente cuca al diablo, Lo encuentra. si tú lo llamas, él va a venir. Y cuando la gente empieza todos los domingos a hablar con los demonios en la iglesia, ¿qué hacen los demonios? Se van a aparecer. Y hay iglesias que son nidos de demonios. Entonces, por eso tenemos que entender cuando estos demonios se manifiestan en la iglesia, ¿cuál es la intención? Interrumpir el culto. Crear un escándalo. Nosotros llamar la atención. Nosotros no podemos permitir eso. Y por eso el pastor dijo, vamos a hacer esto de esta manera. Usted tiene que saber lo que está pasando y cómo hacer esto. Esto no es para dar un show frente a la congregación. Escandalizarnos. Y gritar con los demonios. ¡Ah! Eso no es. Les dije que no lo vamos a hacer como lo hacen en YouTube. Eso no es la manera correcta. ¿Eh? Si hay unción en la iglesia, estas cosas no deben estar ocurriendo. Puede ocurrir, pero si ocurre, lo enfrentamos. O sea, le va a cambiar el equipo a Charlie. Pero hay muchos hermanitos que no. Es más, mira, las iglesias pentecostales que creen en el bautismo del Espíritu Santo, creen en la llenura. Por eso es donde más se manifiestan los demonios. Como que hay un problema aquí. Porque si tuvieran tanta llenura del Espíritu Santo, los demonios no estuvieran ahí. ¿Verdad? ¿Verdad? Es verdad. Pastor, pero yo... Eso pasó hace un año atrás en la iglesia de nosotros. Un joven y la otra era una joven. Fueron dos. Y yo lo vi que estamos alabando, empezó a venir, no aguantó y se fue. No volvió más. Ya. Por lo general eso es lo que va a pasar. Pero hay momentos que estos pichones le dan como otra cosa. Hablamos de eso la semana que viene. ¿Ibas a decir algo? Sí, que yo creo que si el Señor nos está metiendo por este camino es para tenernos alertas. Ya. Y que no nos escandalicemos y hagamos las cosas en el orden de Dios. Bueno, nuestra iglesia ha estado bajo ataque espiritual por 3 años y nadie aquí se da cuenta. Sí, y yo no me di cuenta. No diga eso, pastor. No. Porque cuando yo llegué a la iglesia, yo lo que sentí fue una gran paz y yo dije, llegué a mi casa. Amén. No, porque no me he ido. No, tenemos una iglesia muy linda. Tenemos una iglesia muy bonita. Yo lo que le estoy diciendo es precisamente porque tenemos una iglesia muy buena que tenemos estos problemas. Y ustedes tienen que estar preparados para enfrentar esto. Porque si la iglesia va a crecer, más duro nos van a dar. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Y no podemos perecer por falta de conocimiento. Por eso Dios nos está preparando. Las iglesias perecen por falta de conocimiento. Yo espero que después de hoy y la segunda parte, ese no sea el problema en esta iglesia. Ok. So, después que echamos fuera el demonio, en el proceso de liberación, hay una segunda parte. Y es la parte de la consejería. Hay un proceso de consejería con la persona. Porque si esa persona tuvo un demonio adentro, hay daño emocional, mental, físico. Y hay que ayudar a esa persona a restaurarla. Eso no es, lo saqué y ya está. No. Esas personas después de la liberación, básicamente lo que usted quiere decir es que están débiles. Bien débiles. Y todavía están en peligro. ¿Cuál es el peligro? ¿Alguien lo mencionó por ahí? Dice que se va por lugares secos y después regresa. Y que pueden regresar con 7 más. Esa persona, usted y yo lo tenemos que capacitar para mantener esas cosas afuera. Porque van a venir. Bueno, la Biblia dice que por causa de la unción, el yugo de Satanás se rompe. So que tenemos que mantener ese cuidado de que estén llenos siempre de la presencia de Dios. ¿Ya? O sea, que eso literalmente es un alma salvada para el Señor. Eso, lo más que yo entiendo que eso va a pasar en personas que la iglesia es como un hospital. Yes. Pues va a ser un enfermo que va a entrar por la puerta, Yeah. que se puede desatar algo así
ponle que la iglesia se ponga a orar y haga una liberación, tienen algo nuevo en la mano que hay que echarle agua y hay que hacerlo crecer, porque si no lo que están creando es un espacio para que un terreno fértil para que vuelva a entrar el enemigo y se posesión. Gracias. Efraín usó una palabra que habló de sanidad. El ministerio de liberación es parte del ministerio de sanidad. Vamos a buscar en la Biblia. Mateo 17, 18. Mateo 17, 18. ¿Quién lo lee? Mateo 17, 18. Amén. Ujú. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano. La liberación es para sanar a las personas. Porque esta cuestión está ahí y nos está dando, es una enfermedad espiritual profunda. Nosotros tenemos un concepto de sanidad que no termina porque sencillamente oramos con la persona, hay que ayudarlo en todo el proceso. ¿Bien? No es que estemos peleando con el demonio 3 meses, es que estamos ayudando a esta persona por varios meses para que se restaure y se levante. Otros versículos, Mateo 4, 24. ¿Quién lo lee? Amén. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Sanó los que tenían enfermedades físicas y sanó los que estaban. ¿Lo ves? ¿Qué es sanidad? Y yo tengo más versículos. Y la gente no entiende eso. Esto es sanidad. Lo estamos liberando para sanarlos. Porque están afligidos, tienen una aflicción espiritual profunda. Uno los sana. Okay. Si quieren copien estos versículos. Lucas 4, 40 y 41. Lucas 4, 40 y 41. Hechos capítulo 5, versículo 16. Para que luego en sus casas lean los versículos y mediten en ellos. Hechos 5, 16. Entonces, voy a terminar con algo esta noche. Y perdóname, ¿verdad? Que te dices, que esto es complicado. Lo es mucho. Y estoy tratando de cubrir esto en 2 martes en la noche. Pero, es lo que es. Ay, se no me acuerdo, no lo escribí. Cuando hay legión, cuando hay imposición múltiple, vamos, oramos por la persona y echamos fuera el demonio, ¿verdad que sí? Y 2 semanas que viene, adiós, la está poseído de nuevo. Y seguimos sacándolo, porque hay muchos, no hay uno. Es que estamos descubriendo los otros. ¿Lo agarró? No. Te voy a decir cómo algunos ministerios de liberación funcionan con esto. Ok. Una estrategia es empezar a echarlos uno a uno, ¿verdad que sí? Sí. Sacas hasta que llegues al grande, al mero. O sea, eso puede tomar mucho tiempo. Por eso, Jesús lo hizo de otra manera. Jesús hizo así. De momento, esto fue el Gadareno, conocerlo. Ven acá. ¿Y cuántos son ustedes? Somos una legión. ¿Ah, sí? La legión entera, para afuera. ¿Está bien?
La semana que viene vamos a coger el ejemplo del gadareno al final y lo vamos a desmenuzar para que ustedes vean. Usted empieza con el grande y los demás le siguen. Para esto usted requiere más expertise, más experiencia. ¿Está bien? Por lo general empezamos haciendo la cosa así. Y usted va a empezar a aprender. Como les dije, necesitan tener información, conocimiento, práctica y experiencia. Y sanación. No se me desesperen. Y a veces tenemos una experiencia, el Señor nos va a enseñar otra experiencia, nos va a dar otra experiencia y uno va aprendiendo poco a poco. Nadie nació sabiendo, mucho menos en las cosas espirituales. El susto y el temor que esto causa al principio, se le va a ir. Después que usted coge experiencia, usted sabe qué tiene que hacer. Y usted los ordena y ya se acabó. Al principio hay que gritar porque uno no sabe. Pastor, en uno de los estudios usted dijo que existe una condición para que pues, se le pueda hacer eso a una persona, aceptar a Jesús, ¿verdad? Pero a veces podría dar la posibilidad que sabemos que esa persona o no quiere esa ayuda, como hacerlo, o sabes, o el Señor te da discernimiento que no lo toques, que no hagas eso porque su condición de él va a ser peor. Sí. Déjeme adelantarle esto. Estamos en ese proceso, en ese debate con una persona. El ideal es llevar a la persona a Jesús. Y vamos a explicar la semana que viene cómo se da ese proceso. Pero a veces no quieren. Y cuando no quieren, pues tenemos que tomar ciertas decisiones. A veces la persona, por ejemplo, consiente en que se eche fuera el demonio fuera, pero no viene a Jesús. Tu deber y mi deber es orientar a esa persona y explicarle el riesgo que se está tomando. Tu casa está vacía. Y está indefensa. Pero hay gente así, Vilma. Y lo único que nos toca a nosotros es nuestra parte. Los orientamos, los asesoramos. La persona escoge. Y déjame decirte que hay gente que escoge que el demonio regrese. Le gusta la cosa. Se acomoda, porque yo tengo una amiga que el esposo aceptó al Señor, pero entonces se quitó, porque le dijo, yo no voy a regresar más a la iglesia, si total, ahora tengo más problemas que antes, ¿sabes? Porque lo estaba atacando y yo le decía, pero es que tú tienes que orientarle así mismo, él tiene que ir porque ahora tiene todo el ataque, porque aceptó al Señor, pero no sabes cómo bregar con esa situación. La semana que viene yo les voy a enseñar cómo manejar ese proceso, cómo hacerlo, cuándo sí, cuándo no, para que cuando nos toque sepamos qué hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, hermano? Ok. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.